Buenas noches, gusto saludarlos. Vamos a empezar con esta primera exposición sobre la recuperación de riesgo cardiovascular, un procedimiento importante a considerar cuando vamos a iniciar un programa de entrenamiento físico con un cliente, ya sea en un gimnasio, en alguna casa, en algún centro fitness. Sí, el Colegio Americano de Medicina y Deporte recomienda hacer una evaluación, clasificar el riesgo de cardiovascular de una persona, ver los factores de riesgo que está teniendo. La estratificación, la clasificación de riesgo cardiovascular. Si este proceso es un proceso que se lleva a cabo en la primera consulta del cliente, lo que se va a llevar a cabo cuando nosotros recibimos toda esa serie de documentos que nos da el cliente y que nosotros le brindamos o que le alcanzamos en el contacto inicial. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar o a definir, determinar en qué riesgo cardiovascular se encuentra la persona, al ejercicio, grado y alto. ¿Sí? El colegio clasifica en tres grandes grupos: bajo, moderado y alto. Si una tiene riesgo cuál tiene factores de cardiovascular o solamente tiene un factor. Entonces, nuestra primera definición. Cardiovascular bajo va a ser una persona cuando no tiene ningún factor de riesgo o a lo mucho tiene un factor de riesgo. No diagnóstico cardiovasculares, pulmonares, metabólicos, ni signos de enfermedades. Entonces, está en primer cuadro. Tengo factor de riesgo cardiovascular bajo, un cliente, un alumno, una persona que acude a nosotros, tendrá riesgo cardiovascular bajo en relación al ejercicio, o no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular o tiene un solo factor de riesgo. Además, lo más importante, yo debo de partir siempre. Si tiene diagnóstico de enfermedad, no tiene diagnóstico de enfermedad cardiovascular, ni tiene diagnóstico de enfermedad pulmonar, ni tiene diagnóstico de enfermedad metabólica. ¿Sí? Y tampoco factor de riesgo, a lo mucho tiene un factor de riesgo. Riesgo cardiovascular bajo. Sí, profe. O sea, si, doctor, ese único factor, si tiene un diagnóstico al nivel, digamos, del corazón, como bajo. No, porque si tiene un diagnóstico de enfermedad cardíaca, eso ya es riesgo cardiovascular alto. Ya. Así es. El riesgo cardiovascular bajo es no diagnóstico de enfermedad cardiovascular, pulmonar ni metabólica. Vamos a ver qué enfermedades son esas. Ahorita estoy presento nada más. Y también cuáles son los factores de riesgo. ¿Ya? Okay. Segundo punto. Una tiene riesgo cardiovascular moderado. Tiene las variables, las mismas condiciones que un riesgo bajo tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa, profesor?
pero una persona o un alumno viene a tener nuestros servicios y que no tiene enfermedad cardiovascular diagnosticada, no tiene enfermedad pulmonar diagnosticada, no tiene enfermedad metabólica diagnosticada, pero tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular, se determina como riesgo cardiovascular moderado. Pero el bajo era 0 o 1, acá tengo 2 o más. Pero realmente no tengo enfermedades, no tengo signos ni síntomas de esas enfermedades. ¿Correcto? Es moderado. Y cuando nosotros vemos riesgo vascular algo, persona, enfermedad cardiovascular o metabólica o síntomas sugeribles, ni siquiera diagnosticables, no sugeribles enfermedades. Acá me interesa si tiene factores de riesgo porque ya tiene el diagnóstico. Encuentro que tiene, sí, profesor, mire, he tenido un infarto hace un año. Ya tiene diagnóstico de enfermedad cardíaca, riesgo cardiovascular alto. Y entonces nosotros vamos a entrar a talla. Con definición, mire, es relativamente sencillo. Vascular bajo, una persona asmática, sin ni síntomas sugeribles de enfermedad cardiovascular, pulmonar o metabólica. Diagnóstico de enfermedad cardiovascular, pulmonar o metabólica, pero o ningún factor de riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular bajo. Cuando la persona tiene ningún diagnóstico de enfermedad cardio, no tiene diagnóstico de enfermedad pulmonar, no tiene diagnóstico de enfermedad metabólica, tampoco tiene signos o síntomas sugerentes de esas enfermedades. Tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular, tiene riesgo cardiovascular moderado. Cardiovascular alto, que está de color verde, es una persona, un alumno que ya tiene diagnóstico de enfermedad cardiovascular, tiene diagnóstico de enfermedad metabólica, tiene diagnóstico de enfermedad pulmonar o tiene signos o síntomas que nos sugieren la posibilidad de existencia de estos problemas de salud que ya le condicionan ser riesgo cardiovascular alto. Esa estratificación, mi estimado profesor, son otras variables que yo podría encontrar en la consulta inicial, me voy a orientar para poder definir cuál sería el tipo de evaluación física que le voy a realizar a mi cliente para poder tener una mejor posibilidad de hacer un programa de entrenamiento. ¿Está ahí? Sí, doctor. Entonces, acabamos. ¿Cuáles factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tener factor de riesgo cardiovascular, FCB, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, profesor? ¿Me puede decir algunos de ellos? ¿Puede decirme algún factor de riesgo cardiovascular que usted haya avisado? Podría taquicardia. No, eso es un signo o síntoma sugerente de una enfermedad. Todavía no llegamos ahí. Estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular que son problemas de salud o son condiciones de salud que me estarían indicando una posibilidad de riesgo cardio en un futuro. ¿Qué es factor de riesgo cardiovascular? Es un problema de salud, es una condición clínica, una condición de salud que eleva el riesgo de algún problema cardíaco, tipo infarto, tipo arritmias, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, un factor de riesgo cardiovascular es la edad. La edad
mayores o igual de 45 años ya es un factor de riesgo. O igual de 55 años ya es un factor de riesgo. El factor de riesgo cardiovascular. De 47 años factor de riesgo cardiovascular solamente por su edad. Tengo una alumna que tiene 53 años de edad. Factor Sí. porque es factor de riesgo para mujer cuando es mayor de 55 años. ¿Ya? Para varones basta con que tengan igual o más de 45, factor de riesgo. Para mayor o igual de 55. ¿Ok? Un factor de riesgo cardiovascular, profesor, es la historia familiar. Historia familiar, pero de parientes cercanos, de parientes directos, es decir, mamá, papá, hijos o hermanos. Ya no que mi tío abuelo, que mi abuela, que mi tatarabuelo, no, eso no influye. Ya puede tener un componente genético, pero acá lo que interesa para la historia familiar es que si mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hermanas o mis hijos tienen un problema de salud diagnosticado, que un alumno y le dice, sí, profesor, mi papá a los 45 años tuvo un infarto. Ya, hay que tenerlo con cuidado. Acá una cosa importante es lo siguiente. Para determinar como un riesgo cardiovascular es tener familiar este evento de 5 años hacia abajo. Si mi papá tuvo un infarto, ¿a qué edad tuvo su papá un infarto? A los 50 años, toma. Riesgo cardiovascular por la historia. Mi papá infarto a los 65 años, no es factor de riesgo. Porque es que mientras más temprano haya tenido el familiar un problema de infarto, un problema cardíaco, es por el factor de riesgo. ¿Ya? Y para mujeres, menor igual 65 años. Si no sos un cliente y tiene algún familiar que tenía un problema de salud, sí, mi mamá tuvo un derrame cerebral a los 60 años. Ya, toma. Es factor de riesgo. Tiene una enfermedad cardiovascular diagnosticada antes de esa edad para cada uno de los sexos. Para hombres menores o iguales de 55 años y para mujeres menores o iguales de 65 años. Pero mamá, papá, hermanos o hijos. No tatarabuelo, el bisnieto, no eso, no el tío, no eso no interesa. ¿Ya? Otro factor de riesgo, profesor, el sedentarismo. Es otro factor de riesgo cardiovascular. Y se dice que una persona es sedentaria cuando no acumula al menos 30 minutos de ejercicio al menos 3 veces por semana en los últimos 3 meses. No quiero hacer ejercicio, usted le pregunta, ¿y qué hace ejercicio? Sí, profe, yo juego mis pichanguitas todos los fines de semana, sedentario. ¿Ya? Así sea una vez, que solamente los fines, sí, de lunes a sábado no juego nada, profe, porque trabajo todo el día, y el domingo sí me tiro mi pichanguita, mi partidito con mis amigos. Ya, sedentario. Sí, hoy día estamos en diciembre, ¿no? Sí, mire, profe, en octubre, mucha que y en noviembre he dejado unas 2-3 semanas de entrenamiento, pero recién ahora en diciembre empecé a entrenar nuevamente, sedentario. Porque tiene que ser 3 meses de constante ejercicio, al menos 3 veces por semana, al menos 30 minutos. En los últimos 3 meses. ¿Ya? Profesor, empecé a hacer ejercicio hace 4 meses. No es. ¿Ya?
Otro, tabaquismo. El tabaco es un factor riesgo en toda persona que fuma hasta medio puchito o es contacto pasivo del humo del tabaco dentro de los últimos 6 meses. Y, profe, yo todo fin de semana tengo reuniones y ahí me fumo mi cigarrito. Solo fin de semana, sí, solamente los fines de semana. Tabaquismo. Toda mi vida he fumado. Y recién meses he dejado de fumar tabaquismo. En los últimos 6 meses. Claro. ¿Okay? No, yo no fumo nada, pero trabajo en una discoteca. Chuchen, peor todavía. ¿O qué es el fumador pasivo que le llaman? ¿Ya? Todo más adelante, porque hay clientes que no pueden dejarlo. Sí, hay un tópico que es el tópico de psicología, donde ustedes van a tener una asesoría desde el punto de vista de cómo abordar a una persona que acude a ustedes a hacer ejercicio, pero tiene ese hábito, ¿no? Sí. Ya, es todo un tema la parte psicológica. ¿Ya cuántos factores de riesgo, profe? Van 4. 4. ¿Sí? Otro factor de riesgo, hipertensión arterial. ¿Ya? Cifras de presión. Las cifras son mayores o iguales de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o está tomando medicina. Y una persona, profesor, que se le encuentra una presión arterial y por encima de 140-90 de presión arterial, que es una, ustedes pueden los anexos de la plama de estudios, ahí está la creación de la presión arterial, y tiene 140 sobre 90, o alguna de ellas por encima de los valores se considera hipertensión arterial, o presión arterial está normal pero está tomando medicamentos. Si está tomando medicamentos para la presión, a pesar que su presión usted le toma y la presión está normal, es hipertensión arterial pero que está controlado con medicamentos. La otra es obesidad, considerado obviamente con un patrón de referencia de un IMC mayor de 30, ¿sí? Un IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, o metro de cintura, ¿sí? mayor, 2 creo que es. Así es, 102, y en mujeres mayor, mayor de 82 centímetros. Ya, si tiene el IMC, si no tiene el IMC tiene usted los perímetros de cintura. Cualquiera de los dos condicionan a una persona con obesidad. ¿Ya? El otro es dislipidemia, o sea, con el colesterol, con el triglicéridos, o sea, con las grasas en la sangre. Lo importante es entender que una persona que tiene LDL mayor o 130 miligramos por decilitro tiene dislipidemia. Tiene normal, pero justo este lo tiene, por ejemplo, en 132, dislipidemia. ¿Ya? Si no LDL tengo, por ejemplo, colesterol mayor a 32 miligramos por decilitro. Normal, pero tiene colesterol total de 200 miligramos por decilitro. Dislipidemia. Mayor de 150. ¿Sí? Pero con triglicéridos altos. O toma medicamentos. Mi colesterol está normal, pero sigo tomando mi pastillita que mi doctor me ha dicho. Dislipidemia. ¿Sí? Tengo ahí, ¿cuántos van? Más 7, ¿eh? Diabetes.
prediabetes. ¿Sí? Entonces, el patrón de oro para prediabetes es una glicemia basal a 125 miligramos por decilitro. Ese es basal. Cuando la glicemia normal debe ser menor de 100. En ayunos, eso está normal, menor de 100. Pero cuando está entre 100 y 125 es prediabetes. ¿Correcto? O glicemia postprandial. La persona se va a un laboratorio y tomar una bebida azucarada, ¿sí? Bien dulce, y le sacan muestras de sangre a la media hora, a la hora y a las 2 horas. ¿Sí? La prandial. A 2 horas del, ¿sí? Entre 140 a 9 miligramos por decilitro. ¿Ya? Cuando la glicemia está entre 140 y 199 miligramos por decilitro, a las 2 horas del test, del test de tolerancia que le hacen en el laboratorio, se considera que es una glicemia para prediabetes. Importante. Esos son los dos parámetros de referencia, ese es el gol estándar, digamos. Pero también la persona es de 5 años, pero tiene un T mayor 25, más un factor. Esto, persona que no tiene anemia basal, no tiene anemia postprandial, tiene años, y tiene adicional un factor de riesgo positivo, por ejemplo, y fuma, se considera prediabetes. Miren cuán es la relación. ¿Ya? Entonces, no tiene ese dato de la glicemia, porque ese es un laboratorio, hay clientes que no tienen ese examen. Tiene IMC mayor de 25, o sea, está con sobrepeso. Y además, un factor de riesgo que yo haya encontrado en este estudio, en persona, se considera prediabetes. Doctor, ¿ya tiene diabetes? No, O sea, y papá, se le crea dentro del rango, dentro del tema relacionado con historia familiar, porque la diabetes es un equivalente de riesgo cardio, y una historia familiar para riesgo cardiovascular, ¿no? Sí, digamos, se puede hacer el examen. Sí, en eso si yo encuentro que mi mamá tiene un problema de diabetes, estaría dentro de este rango, ¿no? Sí. Ok. Frente a esto, hay un factor, se llama factor de riesgo cardiovascular negativo, es decir, le resta al riesgo cardiovascular positivo. ¿Qué significa eso? Para nosotros enumerar los factores de riesgo solamente tengo que contar aquellos que yo tengo. En este caso estamos viendo que estos son los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si un cliente de estos 8 factores de riesgo, yo encuentro 5, pues tendré 5 factores de riesgo cardiovascular. Si encuentro un factor de riesgo cardiovascular. Si no encuentro ninguno, tendrá 0 factores de riesgo cardiovascular. Pero hay un factor de riesgo cardiovascular que le llaman el factor de riesgo negativo. ¿Sí? En la dislipidemia,
dislipidemia puedo tener un HDL, colesterol bueno, menor de 40 miligramos por decilitro. Ya, es importante señalarlo. El riesgo negativo sería un HDL, que es el colesterol bueno, cuando es mayor o igual de 60 miligramos por decilitro. Una persona que está con un problema de tabaquismo y encuentra tabaquismo, o sea, fuma, ¿no? Y todo es factor de riesgo cardio. Pero le hacen un examen de sangre y le encuentran el HDL, que es el colesterol bueno, le encuentran en 70. Entonces, tenía 1 positivo menos 1 negativo, sale 0. Factor de riesgo va. Ya, siguientes así, pacientes, por ejemplo, que una cajetilla al día, pero comían buena cantidad de pesos, sobre todo que tienen gran cantidad de omegas, como por ejemplo el salmón, que es caro, pero es muy buena cantidad de omegas. Entonces, tenía un factor por un lado que era el tabaquismo, pero tenía buena cantidad de HDL, lo restaba. 1 menos 1, 0. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo. Cuando me refiero a factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad, pero es una enfermedad que me puede ocasionar un problema cardiovascular. El paciente hipertenso puede tener un infarto, el paciente puede tener un derrame cerebral, el paciente hipertenso puede tener daño renal. Entonces, el riesgo de algún problema. Una persona con tabaquismo, ¿es un problema de salud? Sí, es un problema de salud. Una persona empedernidamente tiene un riesgo de tener un problema cardíaco, puede tener infarto, puede tener un derrame cerebral, etcétera. Entonces, por eso, factores de riesgo cardiovascular, porque me dan el riesgo de un problema cardíaco, ¿sí?, en un futuro cercano, que puede ser a 5 a 10 años. Si nadie hago para decir en 4 años vas a tener un infarto, no, eso no existe. ¿Ya? Se llama factor de riesgo. El hipertiroidismo tipo sería enfermedad. Ahí venimos a la otra parte. Esos son factores de riesgo. Ahora tenemos enfermedades. Enfermedades para riesgo cardiovascular alto. ¿Cuáles enfermedades que me darían definitivamente riesgo cardiovascular alto? Tengo enfermedades cardiovasculares. Tenemos infarto. Una persona que ha tenido un infarto, pues un dolor en el corazón, se murió porque no le llegó oxígeno, etcétera. O sea, infarto. Han sido operadas del corazón. Por un infarto, o lo encontraron que tuvo un problema isquémico, o sea, un problema previo al infarto, le ponen un bypass corazón. ¿Sí? Personas tenido derrame cerebral. ¿Sí? Enfermedad periférica. ¿Qué es enfermedad periférica? La vascular periférica es una enfermedad que sucede en las arterias de nuestros miembros inferiores, sobre todo. Y produce enfermedad vascular periférica, es decir, que hay grasa que se está depositando en las arterias, sobre todo de nuestras piernas. Y hay muchas personas, por ejemplo, que empiezan a hacer trabajos extenuantes y de pronto empiezan a tener un dolor intenso en sus piernas. Tienen que suspender lo que están haciendo para que les pase el dolor. Es enfermedad vascular periférica, conocida como claudicación intermitente, que está dentro de sus signos y síntomas en formato PDF que tienen en su plataforma de estudios. ¿Sí? Estas son las enfermedades cardiovasculares más importantes. Y también tenemos problemas en vacas.
¿Sí? Doctor, Hola. hay una que cada vez que hace en la máquina moral, le se va a separar, digamos, ¿no? Su presión arterial, hay que ver cómo está haciendo el ejercicio, porque de repente está fumando, de repente tiene un problema de hipotensión ortostática, o sea, hay que analizar varias cosas ahí, no, de repente está teniendo un problema vascular, nos damos cuenta. Eso es, y eso es lo más suave. Hay personas que pueden tener eso, ¿no? Apenas se agachan, comienzan a tener un problema ahí con el tema respiratorio, ¿no? Entonces habría que analizar cómo está su presión, su frecuencia cardíaca. De repente un poco el tema de la respiración durante el ejercicio, porque a veces puede poquito el peso, pero hacen el trabajo sin respirar, aguantándose ahí todo el tiempo. Ah, Eso puede una generar lesión, ¿no? Así es, profesor. ¿Ya? Sí, Jesús. ¿Cómo Sí. sabemos cuando la persona tiene, bueno, cómo sabemos que tiene la enfermedad? Porque si la persona que tiene la enfermedad, pero sí tiene, ¿cómo podemos prevenir, atenderla o empeorarla? Porque en este proceso de estratificación de riesgo, que es durante la consulta inicial con el cliente, en base a que el cliente nos ha traído, nosotros podemos ver si es que tiene algunos signos o síntomas. Ahorita estoy mostrando enfermedades que obviamente lo diagnostica la parte médica. Pero al terminar estas enfermedades voy a poner una relación de signos y síntomas. Pueden dar a nosotros, en especial a ustedes como entrenadores, una señal de alarma que amerita definitivamente un estudio médico para descartar o confirmar la existencia de este problema. Entonces, para descartar, confirmar, tenemos que basarnos en lo que en los síntomas que las personas nos dicen. Por ejemplo, una persona que le dice, profe, ¿sabes qué? He estado sintiendo que en las noches, sobre todo, que mi corazón está latiendo mucho, siento palpitaciones, por ejemplo, a veces siento que se me acelera. Ok, ese, por ejemplo, según las normas del American College of Sport Medicine, es un síntoma, es que es algo que la persona siente, síntoma, que sería sugerible cardíaco. Puede ser una arritmia, por ejemplo. Puede ser alguna válvula cardíaca. ¿Y eso cómo lo demuestro? Tengo que hacerle un estudio clínico. Entonces, mi estimada emperatriz, si es que así se llama su columna, mi estimada emperatriz, sería importante, en base a este dato que me das y los estudios que hemos realizado nosotros en este proceso de certificación, así tienen que marketearse, pues, muchachos. ¿Ya? ¿Un factor? Eso no, ese sería un síntoma de enfermedad, lo cual inmediatamente genera la clasificación de riesgo cardiovascular alto. Por medio de examen clínico, que puede ser una ecocardiografía, una electrocardiografía o un test de esfuerzo, el cardiólogo descartará que se trata de un problema realmente en el nivel del corazón. Puede ser una situación de estrés, ¿no? ¿Cuántos pacientes han llegado a la emergencia del hospital con dolor en el pecho que simulaba perfectamente un infarto? Y le hacía nada. Había tenido mucha presión en el trabajo, se peleó con el enamorado, con la enamorada, etcétera. Pero llega con dolor exquisito a nivel del pecho. Es más, te dice, me duele el pecho porque comencé a subir las escaleras. ¡Pum! Dolor pecho en relación a esfuerzo sugerible de angina pecho. Esto me debe a mí sugerir posibilidad de un problema cardíaco. Señor, necesito un examen importante de cartar. O sea, digamos que cuando ya es más frecuente, ¿no? Porque Sí. un día nomás, digamos, ¿no? Así es, puede pasar un día, pero esto de acá nos debe a nosotros tener en señal de alarma. Usualmente, mi estimado Stevenson, los signos y síntomas no son aislados de un dato clínico que ustedes pueden registrar. Han visto sus formatitos que están en la plataforma. El colegio les indica a ustedes que busquen estos problemas para que puedan trabajar tranquilos.
serían nuestros clientes que todos no tuviesen ninguna enfermedad, pero hay personas que tienen problemas de salud y no lo saben. Y el entrenador, y así el American College, es el profesional que tiene la primera opción de identificar algún problema de salud que la persona piensa que no tiene. Porque, sí. Nosotros somos los encargados de eso, de verificar en base a lo que la persona nos comenta, pero hay que hablarnos con honestidad. Porque me ha pasado que muchas personas por les digan no puedes hacer ejercicio, prefieren mentir. Sí, sí, entiendo, y también me ha pasado lo mismo. Pero, si bien es cierto, hay una presión, un enfoque médico que nos permite encontrar algunas variables que la persona no nos quiere decir. En el caso tuyo es posible que en la consulta inicial no encuentre nada y que el cliente le diga todo y al final le está ocultando información valiosa. Entonces, importante, donde no le va a mentir es cuando los exámenes físicos. Porque usted se va a dar cuenta en qué condición se encuentra y va a empezar, ya, que te hace ejercicio 3-4 veces por semana y está con un VO2 de 20. Toma. O sea, acá, pues. Sí, siempre hago mis ejercicios, le hago un test de y no una. Entonces, no es opción. Hay ese ejercicio, come bien, muy bien. Análisis de composición corporal, mide con el caliper y es una mujer que tiene 40% de grasa. Chus. Pero su IE es normal. No hay relación. Usual que haber una correlación física con el estado o historial físico de la persona. Pero es importante que amplio de la progresión de entrenamiento, que ese es un principio fundamental que vamos a estudiar pronto, en el principio de las progresivas y de la alternancia progresiva de las cargas, siempre el colegio americano recomienda ir menos a más. Y usted, entrenador personal, siempre debe de estar atento en cada sesión de entrenamiento a poder encontrar alguna cosa que pueda surgir y preguntando al cliente cómo se siente, si siente algún malestar, cómo está respondiendo, monitorizarlo para poder ir avanzando apropiadamente. ¿Sí, Jesús? Ir en todos los aspectos, en todas las variables. Sí, entonces porque y eso mucho te va a dar, Jesús, el tema de las relaciones físicas, que son las pruebas que nosotros vamos a estudiar para determinar en qué condición física se encuentra mi persona. O sea, si yo enfrento a un cliente, que si esperamos sean honestos, sinceros con nosotros, pero a veces puede pasar, como tú me dices, Jesús, que eso es una posibilidad de la mayoría, pero sí hay esas posibilidades reales. Entonces, nos recomendaciones, ¿cómo puedo evaluar el VO2 más de una persona? Pucha, ahí yo sospecho algo en esta persona por los datos que he reunido, su composición corporal no está bien, esto no es compatible con una persona que hace ejercicio. Entonces, ¿cómo empezaría a hacer una prueba cardiovascular? Emplearé un test submáximo, por ejemplo. Entonces, ¿qué test submáximo? Es decir, no es un test máximo donde no lo voy a llevar al cliente al 100%, porque como recién estoy empezando, le haré un test submáximo. Submáximo voy a aplicar. Eso es lo que vamos a estudiar. Apliqué test de estación simple, de estación múltiple, un test de Rockford, un test banco, para poder determinar cuál será su VO2 max proyectado. Lo mismo pasará con el tema de los ejercicios de resistencia muscular. ¿Qué tipo de test podría hacerle a este cliente? O de repente no lo hago desde un inicio y voy viendo cómo va su movilidad durante las primeras 2 sesiones al menos, para poder ya intentar hacer un especie de test. El test de que es relativamente sencillo para poder ver cómo es su rango de movimiento articular. Entonces, mi estimado Jesús, muchas variables físicas, muchas herramientas de las cuales disponemos nosotros, de las cuales van a disponer, y de repente por ahí ya lo están haciendo, pero ahora lo van a reforzar más,
para que puedan tener una idea concreta, objetiva, de quién es la persona que está frente a ustedes desde el punto de vista de aptitud física. ¿Sí? Que se puede determinar en el mismo campo con las evaluaciones que vamos a aprender. Esta estratificación, el primer paso a realizar. Y luego, mi estimado Jesús, que eso es algo inevitable, es que la misma experiencia, el mismo roce, luego de ver cientos de miles de personas pasar por tus manos, permiten identificar con mayor prontitud algunos de ellos que usualmente en un inicio no los podías ver. Es como el caso del médico, me pongo como ejemplo. Salí egresado de la universidad, te enfrentas a un mundo totalmente desconocido en cierta forma, porque tú estás solito frente a tu paciente. Resolver el problema. 200, ya bueno, ahorita ya por ejemplo en mi caso más de 100, más de 10 años de trabajo como médico y también trabajando en esta área, pues ya permite ver cosas más rápido. O sea, la experiencia es fundamental asociado a un conocimiento de base de información científica para poder nosotros llegar a el diagnóstico o determinación de algún problema que amerite algún estudio especial por la parte médica. Así es que no todo se aprende de un día a otro. Esto es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y con mi madre en algún momento la experiencia es la cosa más cara que le sucede al hombre, porque tienes que pasarlo. Si adelante seguramente usted hablará, pues mira, si ya luego de 10.000 personas a quien he podido entrenar a lo largo de estos años, pues ya lo vas a evaluar y lo vas a mirar y vas a decir tu VO2 es tanto, ¿no? Bueno, no sé llegar a ese nivel, pero evaluar, pero límite es la experiencia y los años, ¿ya? ¿Ah? Pero ya con base, porque también empírica, y la experiencia, puedes a ojo de buen cubero sacar un dato de una persona, pero no puedes explicarlo, siempre con un vacío, ¿no? Lo ideal es la experiencia que le están dando una solidez académica en base a lo que están estudiando, otros cursos que imagino seguir futuro, o que ya en estar siguiendo, ese respaldo académico que necesita esa experiencia importante en nuestro trabajo del día a día, ¿ya? Entonces, de estas enfermedades cardiovasculares pasamos a enfermedades respiratorias, o lo llaman las enfermedades pulmonares. Las enfermedades son las famosos, por ejemplo, casos bronquitis no enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, incluso más controlado, ¿sí? Que todo síntomas, incluso está también la fibrosis quística, ¿no? Que es realmente rara, que involucra también al problema pulmonar, pero esto usted no lo va a identificar, ¿sí? Diagnóstico. Entonces, al momento que usted conversa, en el momento de la consulta inicial, usted pregunta, ¿y tiene algún problema de salud que vamos nosotros a ver? Y él le va a decir, bueno, sí, tengo un diagnóstico de tal cosa. Entonces, ingresa en alguna de estas categorías de enfermedades que he mencionado para la parte pulmonar, que considera riesgo cardiovascular alto. Y luego son enfermedades metabólicas. Diabetes mellitus, ¿sí? O 1 tipo 2. Basta que el cliente decide, tengo diagnóstico de diabetes, inmediatamente riesgo cardiovascular alto. Si tengo problemas tiroideas, por ejemplo, tiroidismo, hipotiroidismo, son enfermedades tiroideas que también condicionan a una persona con riesgo cardiovascular alto. Enfermedad, por ejemplo, insuficiencia renal, con quiste renal, no cálculos, cálculos, eso no es una enfermedad de riesgo cardiovascular alto, eso es una patología realmente manejable. Tengo infección urinaria, eso tampoco es un riesgo cardiovascular alto.
¿sí? Y enfermedad hepática. Solo personas que tienen cirrosis o algún problema hepático que sea diagnosticado, yo tengo que ver esto desde el punto de vista de riesgo cardiovascular alto. Esas son las enfermedades. Pero esto no lo voy, yo en el caso de entrenador personal no va a hacer este diagnóstico. El cliente o en todo caso la orientación médica nos permite llegar a este diagnóstico. Sí. Todas las enfermedades que acaba de mencionar tienen un riesgo, ¿cómo se llama? Del corazón, cardiovascular. Cardiovascular alto. Así es. De alguna u otra El riesgo manera. del hígado y el riñón. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal, la insuficiencia renal genera un problema de sobrecarga en el corazón. ¿Sí? Insuficiencia renal suelen tener hipertensión arterial y esto puede condicionar un problema de insuficiencia cardíaca. Okay. La enfermedad hepática también, una persona con cirrosis hepática tiene un problema, del denominado problema hepatorrenal, y esto condiciona un problema cardiovascular. ¿Sí? Siempre una relación, el corazoncito es el órgano que siempre se va a ver afectado de alguna u otra manera. ¿Por qué la enfermedad tiroidea es mala para el corazón? Porque, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo tiene taquicardias, tiene arritmias y tiene hipertensión. Una persona con hipotiroidismo es al revés. Tiene más de acumular grasa y esa grasa puede condicionar la aparición de problemas cardiovasculares futuros. Entonces, ¿cómo está relacionado? La enfermedad pulmonar, ¿por qué una persona con bronquitis crónica, enfisema pulmonar, tiene un problema cardíaco? Porque estas enfermedades crónicas generan el famoso cor pulmonar, que es una enfermedad en la cual el corazón comienza a sufrir por un problema pulmonar, pues están interconectados. Recuerden, sangre, que CO2, ¿a dónde pasa? Del corazón pasa al pulmón. Para que el pulmón y del pulmón regresa al corazón. Por lo tanto, hay una interconexión en el flujo dinámico de la sangre, ¿ya? Que siempre están interconectados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, finalmente, esas son las enfermedades. Pero el diagnóstico de enfermedades y síntomas de Jesús. Doctor, bueno, que hemos visto anteriormente, ¿Ya? el cliente, bueno, se saca una resonancia magnética. ¿Ya? Sale esto, ¿no? Lo que estamos hablando. No. O... No. Estos exámenes son exámenes que tienen cada uno una forma de diagnóstico. Por eso a veces el cliente va a llegar con nosotros ya con diagnósticos de esto. Sospeche con síndrome, por ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico de bronquitis crónica y enfisema pulmonar, pues necesitaría en cierta forma hacer una radiografía básica para ver cómo está el pulmón, pero evidentemente hacerles unas pruebas de espirometrías, que son cosas ya a nivel neumológico. Y para el derrame cerebral, infarto cerebral, necesito una tomografía. Para la enfermedad renal, enfermedad hepática, tomografías, ecografías. Entonces, cada uno tiene una forma de diagnóstico, tanto de imagen como de laboratorio, que permiten al médico llegar a una conclusión. Pero si en caso no tengo eso, tengo lo otro, que son los signos y síntomas de enfermedades que son sugeribles de estas enfermedades. ¿Sí, Jesús? Doctor, ¿y cómo son la diabetes con riesgo cardiovascular? La diabetes mellitus es un problema metabólico pero muy importante hasta la actualidad. Cada vez estamos viendo más pacientes obesos, diabéticos. El paciente diabético tiene un problema de resistencia a la insulina, tiene demasiada insulina en la sangre, asociado a una gran cantidad de glucosa en la sangre. La cantidad de insulina en la sangre provoca un efecto lipénico. ¿Sí? Recuerda que la insulina tiene un efecto lipogénico y esta grasa comienza a generar problemas en diferentes órganos del cuerpo. Y un problema que se ha visto con el tema de grasas en la persona con diabetes es el depósito de mayor cantidad de grasas en las arterias. Por lo tanto, la grasa, así como se puede colocar en la arteria que está en tu pierna, se puede colocar en una arteria de tu corazón y obstruir esa arteria del corazón hasta que en un momento se tapa esa arteria del corazón y te provoca un infarto. Está íntimamente relacionado
el problema de la diabetes con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Usualmente las personas con diabetes, una persona con diabetes tiene el riesgo de muerte de una persona que ha tenido, ¿sí?, es tan similar como el riesgo de muerte que una persona que tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Ya? O sea, prácticamente equipables por esa concatenación de fenómenos que se dan, ¿no? Y una persona con diabetes puede llegar a terminar con insuficiencia renal, y si hay insuficiencia renal hay mucha sobrecarga para el corazón. Una diabetes mellitus puede tener problemas a nivel del cerebro, las famosas isquemias cerebrales, puede tener problemas en los ojos, puede tener problemas en las piernas, incluso a llegar al problema del pie diabético, donde a veces hay que hacer amputaciones. Diabetes mellitus es un caso bien complejo, y ustedes son los llamados a intervenir en este proceso de control de los problemas metabólicos en las personas con diabetes, porque va a haber una gran demanda de profesionales que diseñen programas de ejercicios para personas con diabetes, porque acuerde esto, si los fármacos cada vez están siendo menos efectivos en el manejo de la diabetes. ¿Por qué razón? Porque la persona sigue comiendo mal y sigue siendo sedentaria. Entonces, en un paciente diabético, si este paciente le da bola o no interioriza, la físico tarde o temprano va a tener un problema. ¿Ya? Se nos viene un trabajo, mis estimados señores, aún en México, Jesús, imagino la cantidad de obesos, la cantidad de obesidad, la cantidad de diabéticos que hay en México es sorprendente, como actualmente estamos viendo en algunos países también de Sudamérica. Bueno, Estados Unidos ni qué hablar, ¿no? Entonces, nada más. Me preguntaba por eso. Me pregunto por eso porque precisamente aquí es muy común ese tipo de patologías. Y pues me imagino que ya más adelante estaremos viendo cómo actuar, cuál es nuestro papel en cuanto a este tipo de personas. Sí, ya desde el módulo, creo que es el módulo 9, 10, sí, desde el módulo 9, el otro módulo ya empezamos a hacer cálculos metabólicos, el módulo 10 empezamos a hacer el 8 es cálculos metabólicos, 9 y 10 ya empezamos a hacer programaciones. En el módulo 11 hay un tópico especial de diabetes y ejercicio físico, obesidad y ejercicio físico, para que justo pacientes, cómo hacer un programa o qué recomendaciones de ejercicio se suele indicar a una persona con diabetes o con obesidad. ¿Ya? Vamos a llegar ahí. Entonces, para las enfermedades, pero tenga serie de signos y síntomas que debo de reconocer, de tal manera que al cliente, a mi paciente, a mi alumno, a un estudio mucho más profundo de signos y síntomas. Uno de los más importantes de los signos que suelen aparecer en el American College es la angina de pecho. La angina es como el preinfarto. Es un dolor muy intenso en el pecho que se puede irradiar hacia el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, mano izquierda, el mentón, que puede irradiarse incluso la boca, el estómago. ¿Ya? Angina de pecho se origina porque una placa o una arteria en el corazón se ha obstruido y el corazón duele cuando no le llega oxígeno. Usted se pone en el corazón y no le duele, pero si le agarres. ¿Ya? Esa es la característica. Y usualmente este problema de angina de pecho se origina en personas que tienen factores acumulados de riesgo cardiovascular y usualmente se desencadena con el esfuerzo físico. Sí, el corazón duele, claro que duele horrible, sí, y solamente sí le falta oxígeno. ¿Sí? Usted le puede clavar una aguja en el corazón, bueno, le va a doler cuando atraviese su caja torácica, ¿no? Pero usted saca el corazoncito, va a doler, pero si le falta oxígeno, agárrese. Duele, ¿no? Y eso es obviamente sugerible un problema cardíaco. Entonces, esto es importante. Si una persona nos indica que tiene por ahí una información que nosotros, de repente en el gimnasio, de pronto una persona está haciendo ejercicio, se agarra el pecho y comienza dolor, automáticamente voy a estar pensando que está haciendo una angina de pecho. Entonces,
una condición importante que puede terminar en un paro cardíaco y la persona se muere. La angina de pecho es la acumulación de la grasa en una arteria. ¿Sí? Lo vemos acá, vamos a dibujar eso, ¿sí? Y que aquí está el corazoncito, ¿no? Bueno, el corazón, ¿ya? La arteria que ustedes ven acá está llevando sangre con oxígeno, ¿no? Entonces el corazón recibe su sangre con oxígeno, ¿ya? Personas que tienen problemas de obesidad, diabetes, dislipidemia, esa grasa acumulada comienza a acumularse aquí. Entonces, reducido el tamaño de por donde pasa, sangre. Si esa persona ya tiene este problema, cuando empieza el corazón empieza a latir más rápido, por lo tanto necesita mayor flujo de oxígeno. Pero no le proveer gran cantidad de oxígeno porque aquí ya está obstruido. Entonces, la placa de color azul que ustedes pueden ver se puede romper y se no llega sangre al oxígeno a esta parte, no llega oxígeno con sangre con oxígeno a esta parte del corazón, entonces el corazón se puede morir y eso se llama infarto. Entonces el primer paso, sí, que es eso inicial que se llama angina de pecho, una disminución brusca del flujo con oxígeno al corazón. ¿Sí? Se llama angina, pero lesión clínica se llama isquemia. Y que significa una disminución del flujo de oxígeno hacia el corazón. Si no corrige o no se atiende rápidamente a la persona que está teniendo isquemia, es una traducción de lo que es la angina de pecho, esta destruye, entonces ya llega nada de oxígeno, es colorado, y se divide así. Colorín colorado, esa parte del corazón que estaba cargada por una arteria, ya no había oxígeno, entonces se llama infarto. La angina, la isquemia es el paso previo al infarto. Entonces rápidamente, porque con la emergencia esto de acá puede recuperarse, ¿sí? Rescatar, se puede abrir, se puede sacar un dispositivo, especial que puede ser un bypass, un stent, etcétera, y restablece el flujo de sangre, correcto, rescatar. Pero ese es el paso que sucede, isquemia, infarto, correcto, que nosotros hablamos de este que es la angina de pecho. ¿Sí? Otro signo y síntoma importante, ¿sí? Son las palpitaciones. Sí, profe. Cuando a veces, bueno, a mí me ha pasado, cuando siento un pequeño algo así, normal. ¿En dónde? ¿En el pecho? Sí. Usted hay que tener cuidado con los problemas de dolor en el pecho porque en el que una persona que hace ejercicio, entonces sea un problema musculoesquelético, ¿no? En algún músculo de pecho, en la unión de la costilla con el esternón. Sí, usualmente la angina de pecho es una cosa mucho más agresiva. No estaría usted conversando conmigo. Es un tema que está más asociado con otros factores de riesgo cardiovascular. Pues eso no descarta que ninguno de nosotros vaya a tener un problema de infarto. Sí, podemos tenerlo, todos tienen el riesgo, pero los factores de riesgo pueden aumentar ese riesgo. Entonces, una persona que hace ejercicio siempre va
tener una manifestación de dolor en alguna parte del pecho, pero si ya se hace constante, repetitivo, pues es importante hacerse un estudio para descartar el problema. ¿Ya? Pasiones son esas sensaciones que tiene la persona de que el corazón está latiendo, si está latiendo ahí. O sea, no, usted ahorita que está conversando conmigo, que está disfrutando su clase, está maravillado, exquiado, como dice Orderique, ¿ya? Eso significa de que usted es su latido cardíaco. El latido tiene que ser perceptible. Las palpitaciones es una sensación consciente, dable, de que el corazón está latiendo mucho y siente, parece que quisiera salir. Las palpitaciones pueden estar asociadas a taquicardia. El corazón en reposo late entre 60 y 90 latidos por minuto, pero si una persona constantemente está en reposo y está sintiendo que su corazón está acelerado y encima si percibe conscientemente esas palpitaciones, es una señal de que algo podría estar pasando. Si son palpitaciones desde hace varios años, pues es importante hacerse un estudio del caso cardiológico para poder descartar algún problema. Ya han hecho un electrocardiograma y no encontraron absolutamente nada. Sí, entonces ya no seguí con los estudios. Sí, no hay problema. Si usted es una persona que hace ejercicio, es factible encontrar alguna carga adrenérgica en relación al ejercicio, pero de todas maneras es importante darle el seguimiento a eso, ¿no? Entonces, problema que se llama disnea, y es un problema de falta de aire consciente. Usted está respirando ahorita, usted no es desagradable para usted respirar, pero es desagradable aún estando en reposo. La persona está echado en su cama y tiene que dormir, por ejemplo, con almohada, porque si no siente que se ahoga. Eso es un problema que me debe estar llevando a pensar en una evaluación cardiovascular. ¿Ya? También una situación conocida como ortopnea. ¿Sí? La también es un problema de falta o una percepción subjetiva desagradable de aire, sobre todo cuando la persona es echada y necesita de alguna manera para dormir. El síncope. ¿Sí? Una persona que está conversando con usted o está entrenando y de pronto pum se desmaya. Ok, no pasó nada, pero vuelve el otro siguiente día, otra vez se para desmayando. Desmayo sin explicación alguna, hay que buscarle una explicación desde el punto de vista cardiológico. ¿Ya? También dentro de los signos y síntomas de enfermedades. Lo que también tenemos que ver es la claudicación intermitente. La intermitente es un problema, es una señal de que las arterias en el nivel de las piernas están siendo obstruidas por placas ateromatosas, o sea, por grasa. La persona empieza a hacer ejercicio y tiene que suspender el ejercicio porque le piernas y él aparece cuando pasa el ejercicio. Pero el dolor clásico de que me quema cuando estoy haciendo ejercicio, que es parte del entrenamiento, sino que esto hay que buscarlo o hay que verlo en un contexto de una persona que no tiene buen historial físico, que de repente tiene algún factor de riesgo asociado y que se encontraba a ejercicios intensos que realmente esta persona hacía y que ahora ya no puede hacer. El otro cosa, una persona que antes encontraba que podía caminar 20 cuadras y ahora 2 ya se cansa rápidamente. Entonces, cansancio precoz que podría ser explicado por una falta de ejercicio físico, hay que buscarle también alguna ayuda desde el punto de vista de algún descarte de enfermedad. Lo que también tenemos es el edema, la retención de líquidos que usualmente podemos ver nosotros en las piernas, en los pies de una zona, cuando encontramos edema, que es esta tensión, esta hinchazón de las piernitas, de los pies, de los tobillos, tenemos que estar buscando una posibilidad de problema cardiovascular. Sí. ¿Qué otra más tenemos? ¿El vómito? No,
Bueno, no, mito no es un signo de una enfermedad. Entonces tenemos estos signos y síntomas que son importantes a considerar como una posibilidad de sugerencia de éxito de algún problema cardiovascular, metabólico, pulmonar, que siempre es importante poder darle la orientación al cliente de poder descartar el problema. ¿Ya? ¿Era el dolor en las piernas? Es un dolor bruto, agudo, tenso, con esfuerzos físicos que se dan en las piernas, ¿no? Las parrillas sobre todo. Una sensación. Y es importante considerar, porque si esto está pasando en mis piernas, yo debo de pensar inmediatamente que también se está dando a nivel de mi corazón y de mi cerebro. ¿Ya? Esto que está el riesgo cardiovascular ahí. Muy bien. Teniendo en consideración esto, teniendo en cuenta que el riesgo cardiovascular bajo, la persona no tiene enfermedades de corazón, de pulmón, ni metabólica, ni síntomas, ni signos de enfermedades que ya ustedes pueden ver acá, que son los factores de riesgo, y son los signos, y entonces, si la persona no tiene ninguno de estos enfermedades, ni signos, ni síntomas, pero tiene un factor o ningún factor de riesgo, o sea, cualquiera de estos factores de riesgo, tiene riesgo vascular bajo. Cuando la persona no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, ni metabólica, ni pulmonar, y poco tiene ninguno ni síntoma de lo que hemos visto anteriormente, pero tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular, eso tiene riesgo cardiovascular moderado. Cardiovascular alto, basta con que la persona tenga un signo o síntoma de alguna enfermedad sugerible o diagnóstico de las enfermedades de riesgo cardiovascular, metabólica o pulmonar que hemos estudiado para ser considerado con riesgo cardiovascular alto. Si esta estratificación, usted decidirá cuál es el siguiente paso a seguir. Y eso lo veremos en nuestra próxima exposición. Preguntas, señores. Con el riesgo cardiovascular alto, es con que la persona tenga un signo, ¿no? Se hace, si una persona dice, sí, profe, tengo estas palpitaciones, muy bien. Lo primero no vamos a decirle no hagas ejercicio. Podemos empezar con una prueba o evaluación a una actividad submáxima de baja intensidad, pero inmediatamente hay que recomendar a esta persona que se haga un estudio. Muy bien, eso, señor Carlos. Dado que estamos encontrando estas palpitaciones que usted me comenta, siempre es importante hacer el descarte del caso. ¿Usted se ha hecho estudios cardiológicos? No, doctor, no, mi estimado profesor, no me tiempo. Pues bien, señor Carlos, sería fabuloso que usted le pueda hacer. Mientras está haciendo un proceso de inducción, de acondicionamiento básico desde el punto de vista físico, va a ser importante para poder hacer la progresión del caso que usted haga este estudio cardiológico. Consulta con el cardiólogo y dígale al cardiólogo lo que está sintiendo para que le haga un electrocardiograma, un test de esfuerzo, una ecocardiografía, de tal manera que se descarte. Y si no hay, señor Carlitos, felices y contentos, pues, ¿ya? Felices y contentos, no va a pasar nada. Entonces, para considerarlo riesgo cardiovascular alto, ¿son un signo o un factor? Ya lo consideramos. Significa cualquiera de estos. Cualquiera. ¿Dónde estoy? Muchas pantallas. Hoy. Acá. Cualquiera de estos. Ok. Pero que usted no encuentra ninguno de estos, pero tiene alguno de estos. Alguno, profesor, mire, hace un año tuve un infarto. Ya. Suficiente con que me haya hecho eso, tiene enfermedad diagnosticada. Puede tener enfermedad diagnosticada y al mismo tiempo tener, pues, yo he tenido pacientes que han tenido infarto y siguen fumando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es una persona que tiene ya una enfermedad, ya por eso tiene riesgo cardiovascular alto, pero además tiene un factor de riesgo, que es tabaquismo.
¿Ya? O sea, de que existe algún factor de riesgo, pero la tiene un diagnóstico, pesa más el diagnóstico para clasificarla como alto. Y solo bajo y moderado es existencia de algún factor de riesgo de estos. Signo ni síntoma. ¿Ya? Ok. Sí. Esto es la presentación de la parte, digamos, contextual, del marco teórico de la estratificación. En la próxima vamos a hacer prácticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Problema 1. Niños, fuma socialmente, toma bebidas alcohólicas, tiene este IMC, tiene estos datos. ¿Cuál será su clasificación de riesgo y sus factores de riesgo cardiovascular? ¿Ya? Vamos a hacer caso número 3, caso número 4, caso número 5, caso número 6, caso número 7, caso número 8, caso número 9, caso número 10, caso número 11. ¿Ya? Hay un montón de trabajo que hacer. Son casos reales. Alumno, el caso de acá, por ejemplo, este señor Juan de 36 años de edad, acude usted para encontrar con vuestro servicio como entrenador personal. Da ejercicio desde hace 3 años, por motivos laborales fuma 3 cigarros diariamente, y toda una historia. Caso para Stevenson. El bien. ¿Ya? Entonces, estos son casos. Entonces, estos casos tiene que resolverlo. Tiene que estratificar, clasificar a su cliente para poder decidir qué cosa va a hacer con su entrenamiento físico. Él los prepara para eso. Esto es nivel diferente de ver y de diseñar programas de entrenamiento. ¿Comprendido? Doctor, una pregunta. Sí. ¿No es un factor de riesgo? Sí. Acá está. Factor riesgo cardiovascular. Okay. Sí. Sí está el factor de riesgo. ¿Ya? Que puede por IMC mayor de 30 y si IMC tiene cintura para varones mayor de 102, mujeres mayor de 88. Riesgo. La cintura y un punto específico. Así es. Según Can College hay 2 formas de hacerlo. Ya el patrón más utilizado es el que se encuentra entre lo que es la última costilla y la ilíaca. Es medio. Posibilidad de que se realice en la parte más estrecha, la zona abdominal. Pero eso es poco complicado a veces con una persona que tiene un abdomen prominente, ¿no? Entonces, algunas estrategias que vamos a tener como referencia en base a los puntos de referencia anatómicos. ¿Qué nos dan cuáles para eso? ¿Ya? En pro de la prueba vamos a hablar, ya vamos a resolver casos. ¿Sí? Es nuestra tarea para la próxima sesión. Así que los espero en nuestra próxima sesión a la misma hora de siempre. Mañana, doctor. No, toca el viernes. Al viernes. Sí. Repasar. O jueves. Yo he visto jueves. Sí, ya no quieren estudiar. Usted decía que jueves. Sí. Yo ayer apurado venido, pensé que iba a empezar martes y total. No,